Nacional de Enmiendas aprobó el informe para el segundo debate. El texto, que tuvo el voto favorable de los 8 oficialistas de la comisión y 3 en contra de los opositores, incluye 9 cambios en el paquete ya de la reforma a la Constitución. Ha sido aprobado el informe. Pasadas las 7 de la noche de este lunes, la Comisión de Enmiendas aprobó el informe para segundo debate. Ahora serán 15 y no 16 enmiendas más 2 transitorias las que serán debatidas en el Pleno de la Asamblea Nacional. Dentro de los 5 cambios que se realizaron a las enmiendas, una es no dar paso a la reforma sobre la Defensoría del Pueblo. Esta institución goza de autonomía. Otro de los cambios es la transitoria sobre la reelección indefinida, que deberá entrar en vigencia desde el 24 de mayo de 2017 y donde también se cambia la palabra reelección por postulación. Sin limitaciones, la posibilidad de que un ciudadano, que una autoridad pueda candidatizarse. No es cierto tampoco que la transitoria propuestas impedirían que el presidente y 38 asambleístas más sean candidatos. La otra transitoria tiene que ver con los trabajadores. En un plazo de 180 días después de aprobadas las enmiendas, se deberán realizar reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público. Además, se añadió el tema de la sindicalización y la huelga para los servidores públicos, pero no a la contratación colectiva. Estamos precautelando que el dictamen de la Corte Constitucional no vaya a tener en algún momento algún tipo de observación. Es una medida que tiene un impacto que va a remover las estructuras mismas del sector público ecuatoriano. Otro tema es el de las Fuerzas Armadas, que en el documento se cambia seguridad nacional por seguridad territorial, y el debate en el Pleno será sobre si las pensiones deberán ser jubilares o de retiro. De cualquiera de las formas que sea, el Estado tiene que garantizar. Sin embargo, la oposición ya tiene en mente una demanda por inconstitucionalidad. Por la forma, a los textos modificados y a los nuevos textos. Que estas enmiendas no sean consideradas como tales sin la participación popular. El documento de 147 páginas podrá ser debatido entre el 3 de diciembre de 2015 y el 3 de enero del próximo año. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. ¿Usted puede imaginarse qué tipo de ideología política permite que 8 o 10 personas sentadas en una mesa cambien la reformen la Constitución en su estructura? Eso es un tema que vamos a analizar más adelante, porque en este momento vamos a saludar al asambleísta Byron Pacheco del bloque Avanza. Asambleísta, buenos días. Hablemos de estos cambios que incorporó la Comisión a las reformas que ya supuestamente han sido aceptadas por la Corte Constitucional. Entonces, esos cambios, desde su perspectiva, ¿qué es lo que buscan? Buenos días, María Josefa. Un saludo cordial a los amigos de todo el país que nos miran y nos escuchan. La Comisión de Enmienda Constitucional aprobó ayer con 8 votos el informe para segundo debate, que tiene que ser debatido por los 137 parlamentarios en el Pleno de la Asamblea Nacional. Nosotros hemos presentado, y digo nosotros a nombre del Partido Avanza, un informe de minoría que decía que las enmiendas constitucionales, no todas, yo observé 13 enmiendas, no deberían ser aprobadas. Recomendábamos al Pleno de la Asamblea de que no se las aprueben. Por supuesto, aquellas más importantes como la reelección, llámese abierta, llámese indefinida, llámese postulación. Dicho sea de paso, uno de los términos que Alianza País cambió ayer fue el de reelección y lo reemplazó por el de postulación. Nosotros creemos que reformar o enmendar la Constitución respecto de algo muy importante, porque no solamente se debe hablar de la reelección de autoridades, sino de quitarle atribuciones, por ejemplo, a la Contraloría General del Estado, cuando se le restaría su capacidad de auditoría. Si le retiran auditar objetivos, si se le retira auditar gestión, se estaría minimizando, se le estaría restando importancia a Contraloría General del Estado, que tiene como fin específico el precautelar que el erario público, que los dineros del pueblo ecuatoriano sean correcta y debidamente utilizados. El tema de reformas o enmiendas a las Fuerzas Armadas, María Josefa. Hablemos, Byron, sobre los cambios. Y uno de los cambios que sí introdujo la Comisión para la reforma fue el tema de los trabajadores. Se cerró el tema de los contratos colectivos para el sector privado. ¿Qué otra novedad en términos de cambios concretos en la Comisión? Permítame concluir el tema de las Fuerzas Armadas. En alguna visita que hizo el ministro de Defensa, Fernando Cordero, a la Comisión de Enmienda Constitucional, decía que, más o menos, si es que le cambiaban a la Constitución o la enmendaban,
daba igual, porque actualmente las Fuerzas Armadas cumplen un fin complementario, como es trabajar en catástrofes, en desgracias, en desastres naturales, en control de la delincuencia, etcétera, etcétera. Y hoy en día el debate está para que las Fuerzas Armadas no salgan a combatir a la ciudadanía en este o en otros gobiernos, no siendo su función específica. En materia laboral, el artículo 229 y 326, planteado por ser reformado, ser cambiado por Alianza País, le ponía a la misma par para que los trabajadores del sector público estén regidos única y exclusivamente por la Ley Orgánica de Servicio Público, que le habíamos dicho nosotros al Ecuador y nos ratificamos, de que tal y cual como estaba planteado era regresiva. La Constitución de la República, en el artículo 11, numeral 2, manda para que los derechos de los trabajadores sean progresivos, vayan fortaleciéndose, vayan avanzando. Lo planteado le restaba derechos, tales cuales como derecho a la huelga, derecho a la sindicalización, derecho a la organización, y también estaba de por medio la estabilidad laboral. Se violentaban convenios internacionales como el del cual es suscriptor el Ecuador, como el de la OIT, la Organización Internacional de Trabajo. Para eso se estableció una transitoria, la misma que ha sido modificado el día de ayer. Yo veo bien de que se haya mejorado el texto de esa transitoria, pero no en su totalidad. ¿Por qué? Porque ahora la propuesta indica claramente lo que nosotros hemos defendido y lo que defienden los sectores sociales y organizados laborales, de que se mantengan sus derechos, pero se establece ya el derecho a la huelga, se establece ya el derecho a la organización y a la sindicalización, pero se quita lo de la contratación colectiva, que dicho de otra manera seguiría restándole derechos a los trabajadores, María Josefa. Además, el paquete se redujo, ya no son 16, sino las reformas, sino ahora 15. Especial la de la Defensoría del Pueblo fue eliminada. ¿Por qué? ¿Por qué no se eliminaron otras como la de Contraloría, por ejemplo? Es decir, que en este caso, si hay un defensor del pueblo que pues ha pasado realmente imperceptible todos estos años en contra o hay vacíos de acciones contra el Estado, porque no hemos visto un desenvolvimiento de él importante. Sin embargo, le cortan las facultades de Contralor a la Contraloría. Lo que plantea la Comisión de Enmienda Constitucional con un informe de mayoría es vinculante respecto de que lo tenemos que tratar, pero no es vinculante para los asambleístas respecto de que tenemos que acatar absolutamente todo lo que allí se dice. En el debate se tiene que discutir, plantear, argumentar en derecho y políticamente también temas para poder a última instancia cambiar ciertas enmiendas. Nosotros creemos, por ejemplo, de que sería un absurdo decirle no a todo porque lo presentó el gobierno, o decirle sí a todo para congratularme con tal o cual sector político. A ver, nosotros creemos de que no se puede llamar a una consulta popular para cambiar el término previsional por provisional, que fue una de las 16 equivocaciones, entre otras, que Alianza País cometió al elaborar el texto en Montecristi. Nosotros consideramos de que no se puede llamar a consulta popular para eliminar el periodo de tiempo de 8 años que se puso para conformar las regiones. Nosotros estuvimos y estamos de acuerdo de que la Defensoría del Pueblo pueda ampliar su espectro administrativo y su orgánico funcional, tal y cual como lo tiene la función judicial. ¿Para qué? Para poder defender de mejor manera los derechos fundamentales de las personas cuando estos son violentados, que es la función específica de la Defensoría del Pueblo. Pero Alianza País lo ha retirado. Nosotros no justificamos la razón de retirarse esta propuesta de enmienda, porque se basa y se fundamenta en que significaría una erogación económica. Por favor, si quieren cuidar los recursos del Estado, eliminen. Me parece que independientemente de analizar los temas de las instituciones que cada una de las reformas está planteando. No sé si me escucha, Byron. Bien, no sé si analizar los temas, es decir, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, los temas de democracia, sean válidos para una mesa de diálogo y de análisis de la política, de la situación real del país. Decir que estas reformas a la Constitución pueden tener un lado positivo, cuando absolutamente todas deben ser consultadas por el pueblo, porque todas tienen dos características comunes: reforman una estructura del Estado, sacando la alternabilidad, y retroceden en derechos. Porque no hay consulta popular, por ejemplo, para casos regionales que tengan pertinencia. La forma también tiene vicios. ¿No cree usted, Byron, que es cuestión de tiempo para que
personas interesadas en el tema puedan demandar al Estado por todo este proceso absolutamente ajeno a la norma constitucional y a los derechos fundamentales? Ecuatorianas y ecuatorianos, la Constitución de la República señala el camino desde el artículo 441 al 444. ¿Qué se debe hacer y cuál es la hoja de ruta cuando se tiene que, por un lado, enmendar la Constitución, por otro lado, realizar una reforma parcial, por otro lado, realizar una asamblea constituyente? Y la Ley de Garantías Jurisdiccionales también le da... ¿Para usted qué es todo lo que se está resolviendo? ¿Enmiendas? ¿Usted cree, es del grupo de gente que cree que esto es enmiendas? Hay algunas que son enmiendas y otras que son reformas, pero en la práctica, María Josefa, la Corte Constitucional emitió un fallo, y ese fallo sí es vinculante para que la Asamblea Nacional, ojo, la trate, pero no necesariamente de que las apruebe. Por eso es que nosotros presentamos nuestras observaciones para que no se aprueben las enmiendas constitucionales. Gracias, una consulta popular tal y cual como en el 2008 lo aprobó mayoritariamente los ecuatorianos es lo correcto y tendría que revertirse de la misma forma. En derecho las cosas se hacen y se deshacen con el mismo procedimiento, pero muchísimas una consulta gracias, popular tiene un mecanismo y un procedimiento que es más legítimo que lo que hace la Asamblea Nacional. Ha sido un gusto escucharlo. Ahora nos vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a analizar, pues seguimos analizando el tema de las reformas en lo pertinente a lo laboral y otros temas nacionales. Con nuestros invitados Juan Cubi y Felipe Burbano de Lara, sigan con nosotros, ya volvemos.